esta parte de óptica geométrica, entonces la idea es, ante todo, enamorar al estudiante de la ciencia, mostrándole los fenómenos, en este caso de la óptica geométrica, de una manera sencilla y con elementos sencillos. Que él no crea que para hacer estos experimentos se requiera de un laboratorio y de cosas extrañas en el laboratorio. Entonces puede uno llevar esto al salón de clase, que es sencillamente un espejo sostenido por algunos imanes, y los elementos más sencillos posibles: una vela como fuente de iluminación, el encendedor y como objeto un simple lápiz. Entonces vamos a proceder a contextualizar al estudiante en términos de la relación que hay de la geometría con la óptica geométrica y con los fenómenos que se estudian en la óptica geométrica. Por ejemplo, en cuanto a la geometría podemos hablar de el espacio-objeto, toda la región del espacio que está delante del espejo, toda la región del espacio en donde voy a encontrar mi objeto, donde voy a encontrar mi fuente de iluminación y donde yo voy a poder tener como base de iluminación el objeto iluminado y mirando las sombras en el espejo. Por ejemplo, acá, esta sería la región o espacio-objeto. Si miramos allá detrás del espejo, estamos mirando obviamente las imágenes de ellos, estamos viéndolas como si estuvieran detrás, a eso le llamaríamos espacio-imagen. En ese orden de ideas, yo puedo, con la sola fuente de iluminación por ahora, sencillamente darme cuenta que puedo mirar el objeto, puedo mirar su imagen y puedo establecer relaciones entre ellas. Puedo medir la distancia que hay desde la vela hasta el espejo y puedo medir la distancia que hay desde el espejo hasta la imagen allá. Por esa razón, en el piso yo coloqué una hoja de papel milimetrado que me permitiría en cualquier momento tomar una medida desde el objeto hasta allá, y el estudiante puede verificar rápidamente que la distancia desde el objeto hasta el espejo es igual a la distancia desde el espejo hasta la imagen. Ahora, ya teniendo esa partecita, uno puede comenzar a jugar con el objeto. Entonces, el objeto en el espacio objeto da una sombra, que es esta, y el mismo objeto tiene su imagen allá, y esa imagen en el espacio imagen da una sombra, que es la que podemos ver en el piso, pero en el espacio imagen. Asimismo, entonces, yo puedo darme cuenta que esta sombra yo la puedo utilizar como si fuera el rayo incidente, y la reflexión de ella la puedo utilizar como si fuera el rayo reflejado. En ese orden de ideas podemos, por ejemplo, inducir rayo incidente, rayo reflejado en el espacio objeto, y lo mismo en el espacio imagen. Si ustedes observan, en la parte de atrás está la sombra de la imagen del lápiz, que sería el rayo incidente en el espacio imagen, y lo mismo el que se refleja. De tal manera que uno puede comenzar a jugar no solamente con la geometría, que es lo típico que hace un docente de secundaria, sino también con la energía, para mirar un poco la parte de la energía, que es la parte que normalmente no se trabaja en la óptica geométrica, porque es precisamente meramente geométrico. Podemos mirar la intensidad de las sombras. Cuando digo miremos la intensidad de las sombras, es miren la intensidad de esta sombra y miren la intensidad de la sombra atrás, de la imagen de la sombra. También miremos con detenimiento la intensidad de la sombra reflejada, acá, esa intensidad de la sombra reflejada. Esa intensidad de la sombra reflejada la podemos estar variando con la finalidad de poderla observar con mayor detenimiento, pero sobre todo miremos cómo cambian las intensidades de las sombras, tanto en el campo objeto como en el campo imagen. Pero hay un detalle bien interesante aquí que yo quiero que ustedes observen. Miremos
en la intersección entre el haz incidente, el haz reflejado en el campo objeto, con lo mismo en el campo imagen. Si ustedes se dan cuenta, en esta región la intensidad de la sombra es muchísimo mayor, es decir, la sombra es más oscura. Ahí viene una pregunta bien interesante. ¿Por qué razón la intensidad en este sitio, que repito es la intersección entre el rayo incidente, el rayo reflejado en el campo objeto y lo mismo en el campo imagen, por qué razón esa es mucho más oscura? ¿Qué pasa ahí con la energía? ¿Sí? Bueno, además de esto, ya obviamente uno podría trabajar poniendo al estudiante a medir ángulos, y una variante a esto es cambiar este espejo por un espejo curvo. Si uno cambia eso por un espejo curvo, se va a dar cuenta que la medición de este ángulo del rayo incidente con el espejo, pues no va a ser muy simple. Si uno se da cuenta, si acá fuera curvo, la medición de la superficie del espejo, el rayo reflejado, este ángulo, pues sería muy complicada. Eso es lo que le permite a uno justificarle al estudiante la necesidad de utilizar la recta normal. Entonces uno puede trazar acá la recta perpendicular al espejo y darse cuenta que si yo mido el ángulo entre la sombra del rayo incidente y la normal, ya no tiene dificultad sin importar que la superficie sea plana o sea esférica. Lo mismo obviamente pasa con la medición del ángulo entre el rayo reflejado y la normal. Si uno se da cuenta, al hacer esto acá, obligatoriamente pasa lo mismo allá. Lo que estamos diciendo es sencillamente, tenemos que las leyes de la reflexión se pueden cumplir. En este orden de ideas, entonces, uno sencillamente puede dibujar la sombra, y al dibujar la sombra, tiene el rayo incidente, se da cuenta la sombra del rayo reflejado, pero acá hay un detalle que obviamente el estudiante va a estarse preguntando. Si ustedes se dan cuenta, pues yo acá puedo jugar fácilmente con la sombra directa y su intensidad tanto en el espacio objeto como en el espacio imagen, ¿sí? Sin embargo, pues la sombra del rayo reflejado de una coincide con la misma dirección de la sombra del rayo incidente en el plano imagen. Fíjense por favor allá, en la parte de la imagen. El lápiz que está en la imagen produce una sombra. Esa sombra, cuando pasa al espacio objeto, va en la misma dirección que la sombra del rayo reflejado. Ya de uno puede decirle al estudiante, con eso sencillamente estamos comprobando que el ángulo que forma el rayo incidente con la normal, que para el caso sería este, mide lo mismo que el ángulo que forma la normal con el rayo reflejado. Repito, si miramos la sombra del rayo incidente en el plano imagen, cuando ella pasa acá al espacio objeto, va en la misma dirección del rayo reflejado. Sí, mírenlo acá, mírenlo acá. Y así sucesivamente uno puede estarle mostrando al estudiante las leyes de la reflexión. Ya es cuestión de creatividad de cada docente estar mostrando con estos elementos sencillos las diferentes leyes. Por ejemplo, usted puede poner al estudiante a que se pare de frente al espejo, bien de frente, y describa lo que observa. Que el estudiante dé un paso a la izquierda, de tal manera que esté mirando el espejo de lado y diga lo que observa, o que dé 3 pasos hacia la derecha, mirando al espejo, y diga lo que observa. Allí entonces podrá darse usted cuenta que en su descripción el estudiante va a cambiar
la explicación del fenómeno, porque en unos casos sí observa tanto el objeto como la imagen, y en otras, aunque observe el objeto, no puede observar la imagen, etcétera, etcétera. Ya es cuestión de creatividad de parte del docente de que comience a jugar con eso, ¿sí? No puede entonces, por decir algo, cambiar el objeto, y al cambiar el objeto, uno se da cuenta que tiene la posibilidad de jugar un poco más con algunas de las sombras. Acá se puede ver claramente el rayo incidente, acá se alcanza a ver el rayo reflejado, lo mismo en el espacio imagen, y lo que yo les mencionaba hace un momento, se puede analizar por qué razón la intensidad de la sombra en esta región de intersección es muchísimo más oscura que en estas regiones. Entonces sería como tratar de pensarlo en términos de ley de conservación de la energía, en este caso la energía que está contenida o que está transportando más bien la luz. De otra parte, obviamente, usted puede ponerle a él que observe tanto este ángulo en el espacio objeto como en el espacio imagen, y acá también. Y claro, lo que yo les decía, medir la distancia de acá a acá y medir la distancia de allá. Y además de eso, también usted puede medir el objeto aquí, en el espacio objeto. Entonces yo tengo un objeto que en este caso mide aproximadamente 11.5 centímetros y hace la medición de la imagen en el espacio imagen y coloca la regla sobre el espejo y establece que las dimensiones de la imagen son iguales a las dimensiones del objeto, y con eso tenemos, digamos, herramientas para poder geométricamente jugar mucho con toda la descripción del objeto en el espacio objeto y la descripción de la imagen en el espacio imagen. Ya el resto lo dejo para la creatividad de ustedes en esta parte de la reflexión.